llevo aprendizaje, me llevo a aprender a trabajar en equipo. Para mí ha sido muy enriquecedor esta temporada. Y es de las épocas más intensas, pero en las cuales más he aprendido. Yo era muy clínico, ¿no? Era muy clínico y entonces he aprendido mucho a mirar, a tener otra mirada. El lema de las batas a las botas quiere significar ese proceso de cambio, de pasar a tener un referente clínico-médico representado por esa bata, a poner la mirada no solamente en la sala de espera, sino en esa comunidad, en ese barrio donde se desenvuelve la vida cotidiana de las personas. ¿Por qué trabajar en salud comunitaria es la pregunta del millón? ¿Por qué dedicarse a esto en una sociedad que es individualista, que es competitiva, que está medicalizada? O sea, es como trabajar justamente a contracorriente elevado al infinito. Nosotros veníamos de una tradición de trabajo en salud pública, de mucho análisis de la información, de epidemiología de las enfermedades crónicas, de salud ambiental. Y cuando llevas mucho tiempo trabajando desde ahí te das cuenta de que al final todo está determinado por las condiciones de vida. Entonces, ¿por qué trabajar en salud comunitaria? Porque no hay otra manera. Había una parte de sueño que era complementar toda esta perspectiva de análisis, de conocimiento de la salud pública con la potencia de la intervención. Esa legión, ese batallón de gente trabajando en el terreno, poder reorientar ese esfuerzo en la línea de los determinantes de salud, de las necesidades en salud de la población. En las primeras presentaciones yo hablaba de la necesidad de tener un imaginario de la salud comunitaria, ¿no? Y lanzaba la idea de que nuestros centros pudieran ser centros que la comunidad sintiera como suyos, que estuvieran abiertos al uso de la comunidad, que pudieran trabajarse la salud a través de la integración del arte, del cuidado del cuerpo, del cuidado de los demás. Pues nos encontramos una red de centros con 16 centros territoriales y centros específicos, con equipos multidisciplinares, que era un asunto muy interesante en aquel momento. Sin embargo, era una organización que tenía un fuerte referente médico-clínico. Eso se podía ver cuando visitaba los centros, en que, por ejemplo, un detalle, las bibliotecas, los libros que predominaban eran los libros de medicina interna, de pediatría, no había prácticamente libros de promoción de la salud. Incluso los equipamientos eran de un centro clínico al uso, con balas de oxígeno, con carros de parada. Y, por ejemplo, una cosa que llamaba la atención es que no había mapas en las paredes. Lo que nos encontramos también, por supuesto, son resistencias institucionales. Por una parte, una cultura organizativa que no estaba acostumbrada ni al trabajo en equipo, ni a las reuniones y a los despachos periódicos. Era muy difícil contratar personas que tuvieran ya perfil de conformación comunitaria, unos presupuestos orientados o priorizados a la compra de reactivos, de aparatos diagnósticos, incluso, por ejemplo, las jefaturas de los centros no tuvieran por qué ser de médicos y las adjuntías de enfermeras. Y luego, finalmente, no nos olvidemos que había un contexto también político que dejaba hacer hasta cierto punto. Iba a haber un límite político institucional si los tensábamos demasiado, ¿no? Pues en primer lugar hicimos un análisis de la situación. Los puntos fuertes fueron el potencial interdisciplinario que tenían los equipos. Tenían una implantación territorial, daba posibilidad de trabajar directamente con la población. Tenían horario de mañana y de tarde, cosa también muy importante para hacer un trabajo comunitario. La calidad asistencial era muy buena, individual, pero de alta calidad. Y había profesionales que tenían experiencia de trabajo en red y de trabajo comunitario y de promoción de la salud. Los puntos débiles: insuficiente desarrollo de trabajo por programas, lo que llevaba a tener grandes dificultades para tener objetivos comunes y poder evaluar. Y el modelo de atención, un meta, tenía que ver con el modelo asistencial. Los servicios centrales de apoyo a programas y a centros eran débiles. Las rigideces en las políticas de contratación. Había poca visibilidad social y relación con redes profesionales, ¿no? La estructura que propusimos tiene que ver con que este proyecto tenía un reto que era, por una parte, definir lo común,
Pero también, si era un proyecto de salud comunitaria, era muy importante adaptarse a lo específico de cada territorio y de cada población. Lo que definimos fue una estructura de programas que tenía la función de definir cuál era la estrategia, definir los objetivos hacia los que nos dirigíamos. Y estos programas, que fueron de inicio 9 programas marco, los equipos los adaptaban a su realidad, a la realidad de su territorio, de su propio perfil profesional, de su formación, de su tradición, en lo que se llamó el proyecto de centro. Y claro, para hacer funcionar esto hacía falta una estructura matricial, que es una estructura muy complicada, que da muchos problemas, pero que es la única que permite hacer esa doble entrada de lo común y de lo específico. Esto era un proyecto de transformación muy importante, porque nos habíamos encontrado una estructura jerárquica clásica y concebimos ese proyecto de transformación como un proyecto comunitario, concibiendo que teníamos una estructura que en aquel momento era de más de 500 profesionales que constituían una comunidad, con sus creencias previas, con sus habilidades, con sus limitaciones. Y realmente desde el organizativo fuimos dando casi todos los pasos que son de un proyecto comunitario. Creamos un grupo motor en el que estaban todos los líderes clave. Yo creo que fue muy importante incluir a los que estaban más en contra del proyecto en ese grupo. Y otra cosa que hicimos, a la gente de los equipos les pedimos que salieran a la calle con poca mochila de lo que era salir a la calle, abandonar la consulta, ¿no? El famoso lema de las batas a las botas. Queríamos trabajar por programas, con enfoques por objetivos y con enfoques poblacionales. Y queríamos orientarnos a resolver problemas de salud. Evaluar las intervenciones. Apostamos por un desarrollo de la promoción de la salud priorizando el enfoque poblacional, cuestiones de las desigualdades sociales, ¿no? El envejecimiento de la población, el tema de la inmigración y el impacto en la salud del entorno. Queríamos intentar colocar la salud en el centro de todas las decisiones políticas. Queríamos partir de objetivos y normas comunes para todos, compatibilizar las estrategias poblacionales con las estrategias de alto riesgo. Bueno, pretendíamos combinar la autonomía de los equipos, queríamos que los equipos fueran autónomos, que hicieran proyectos de centro con programas de salud y que fueran autónomos en esa decisión a partir del análisis de la situación de su territorio, de las capacidades que ellos tenían y de las directrices, lógicamente, que se establecían desde los servicios centrales. Pero a la vez con una supervisión continuada y una evaluación como apoyo, entendida como apoyo desde el servicio, no como control, aunque a veces fue entendido como control, pero la intención era apoyar a los centros en su camino, ¿no? El proceso ha sido muy largo y por lo tanto ha tenido muchas dificultades, ¿no? Fundamentalmente yo creo que para mí a bote pronto la más grande fue que el proceso iba casi en contra del paradigma de la mayoría de los profesionales. Estábamos en prevención de enfermedad, no pensábamos en salud. Ese proceso nos ha llevado a que muchos compañeros incluso al hacer actividades se hayan sentido haciendo cosas que no eran suyas. Y claro, luego hablando con ellas y con ellos, pues entendían los malestares de esas varias reorientaciones que ya han pasado. Profesionalmente yo creo que eso merma, eso te desgasta y emocionalmente también puede hacer que te sientas desmotivado o con una falta de confianza ante el nuevo proyecto. Se vivió como que eran unas personas, unos profesionales que venían de fuera a decirnos qué era lo que teníamos que hacer y cómo lo teníamos que hacer. Entonces eso fue una dificultad, porque además parecía que poníamos en tela de juicio todo su saber, ¿no? Y que a lo mejor de alguna manera también se hizo. Porque siempre uno llega con la prepotencia esta del inicio, de lo que te han pedido, de lo que... Bueno, muchos profesionales se instalaron en la queja, o no tanto muchos, pero eran los que más ruido hacían. Y los que estaban a favor del cambio, esos no hablaban en público, siempre en privado. Pero yo creo que el trabajo comunitario tiene también dificultades no solamente por las personas, sino por el propio trabajo en sí, ¿no? Porque es un trabajo que necesita mucho tiempo, en que la gente lo conozca, que se conciencie, que es útil, que haya contactos y coordinaciones entre distintos profesionales, incluso con la ciudadanía y por supuesto con los resultados. Los resultados son a largo plazo.
este proceso de reorientación comunitaria es un referente fuera de Madrid, ¿no? Pero ya dentro de Madrid nuestros profesionales y nuestros centros son un referente en los distritos y en los barrios. El CMS ha pasado a ser un actor más del distrito y además ha pasado a ser referencia en salud. Y lo que hemos conseguido, ¿no? Estar en barrios, con personas y escuchando. Yo creo que eso es lo más importante para mí. Y quitándonos la bata, es decir, poniéndonos en un nivel mucho más horizontal, ¿no? Pues lo que de la reorientación lo que hizo fue, sobre todo a mi entender, es ponerle nombre a eso que pasaba por nuestras cabezas. Muy importante sobre todo ponerle metodología común para trabajar en común y darle pues eso, una perspectiva más profesional, como hacer una profesionalización de eso de salir a la calle. En realidad ha supuesto un cambio profundo en los propios programas, ¿no? De tener una visión más sanitaria entendida desde el punto de vista más clásico, a tener una visión de la salud en la comunidad y poder trabajar directamente con las personas en los barrios, hacia las necesidades que esas personas puedan sentir, ¿no? Madrid Ciudad Cuidado supuso una evolución muy interesante en todo este proceso de reorientación comunitaria. Fue como una vuelta de tuerca, ¿no? El concepto de cuidado fue un concepto que nos permitió ir más allá de lo que hasta ahora habíamos trabajado a nivel de salud en todas las políticas públicas. Nos permitió incorporar reflexiones que venían del campo de los feminismos, sobre todo esta dicotomía entre mundo productivo y reproductivo, del mundo del ecologismo, incorporar la ética en los cuidados como un elemento muy importante que nos forzaba a reflexionar sobre cómo estábamos trabajando. Supuso claramente una mayor prioridad de la prevención y promoción de la salud dentro del área de gobierno, que nos permitió tener una mayor disponibilidad presupuestaria, que nos permitió a su vez articular todo lo que llamamos la articulación público-social. Pudimos articular proyectos muy interesantes con diferentes cooperativas de intervención social que estaban llevando planteamientos muy innovadores, ¿no? Que nos permitieron también enriquecer nuestras metodologías, nuestros acercamientos, introduciendo nuevos conceptos como malestares de la vida cotidiana, cruces de saberes, profundizar en el concepto de activos en salud, articulándolo con el de riesgos en salud y realmente incluso abordar nuevas temáticas que hasta entonces eran ajenas a nosotros, como es el abordaje de la soledad no deseada, el final de la vida y la prevención del duelo complicado. Lo tengo que agradecer a las personas que lo han estado liderando, esta reorganización, de una libertad profesional que en otros momentos no había tenido. Entonces, desde ahí, mi agradecimiento como profesional. Cuando de verdad se consigue trabajar colaborando con otros, dentro del equipo, pero también fuera, también con otras áreas de gobierno, ¿no? Esto tiene una potencia que es muy sorprendente. Creo que me ha enriquecido mucho y bueno, pues la perspectiva comunitaria se puede dar en todos los sitios. Si mi hermana me vive en un hospital, llevo esa perspectiva comunitaria y de recomendación de activos a la persona y de escuchar. Creo que tenemos una manera de trabajar muy valorada por los usuarios y por otros profesionales. O sea que yo claro que utilizaría un CMSC, seguro. Yo soy un convencido y recomiendo a aquellas personas que no conocen todavía los centros municipales de salud comunitaria, pues que se acerquen a ellos y los conozcan. Yo charlo con la televisión, como creo que hacemos muchas personas que vivimos solas. Pero aquí ya no es con la televisión, es con amigas, con compañeras. Esa congoja que puedes sentir, aquí la olvidas. A mí me ha aportado muchísimo. Es que yo creo que soy otra persona. Es que vuelvo a ser la persona que había dejado de ser. Me había convertido en una persona pues invisible y ahora mismo me veo visible.
a mí me ha proporcionado un arma para mirarme de una forma más cariñosa, muchísimo más alegre y más cuidadosa. Bueno, a mí me ha ayudado muchísimo en las tareas activas de salud a tomarme las cosas de otra manera. Antes pues lloraba y veía como que no importaba a nadie y estaba deprimida y ahora me siento como arropada. Pues me apetece más la fruta, me apetece más beber agua. El entusiasmo siempre te hace pues ser mucho más feliz y eso pues es salud totalmente.